Hola, buenas tardes a toda Latinoamérica, un gusto saludarlos. Hoy vamos a charlar sobre las bases de datos autónomas y qué hay de mito y qué hay de realidad con estas bases de datos. Bueno, mi background es, yo soy especialista en lo que es base de datos, trabajo desde hace muchos años con bases de datos Oracle y digamos que me fui introduciendo a todo lo que es el mundo cloud, al mundo autónomo, me certifiqué en autónomos hace poquitito. Soy directora, tengo una consultora, Technic Solution, nosotros damos consultoría y capacitación en todo lo que es Oracle, somos partner de Oracle University. Y como me gusta mucho contarles lo que voy aprendiendo, lo que voy viendo, investigando, doy charlas en eventos desde hace varios años. Tuve la suerte de ir por muchos países de Latinoamérica en los últimos Oracle Groundbreaker Tour. El año pasado estuve en 6 países y anteriormente ya había viajado por otros, bueno, o sea, he ido a dar charlas a Uruguay, a Brasil, a Chile, Paraguay, México, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Panamá, bueno, Guatemala, casi toda Latinoamérica. Este año tenía planeado también ir por Perú, que lamentablemente, bueno, por la pandemia no pudimos hacer el tour personalmente, pero ya lo vamos a poder retomar el año que viene, si Dios quiere. Bueno, yo les quería contar esto de la base de datos autónoma, ¿no? Porque, bueno, en realidad hay mucho para aprender sobre autónomos, aunque uno diga es una base autónoma, no hay nada para hacer, no hay nada para hacer los DBA, bueno, eso es lo que vamos a ir un poco viendo en esta charla. Para empezar, es una nueva base de datos. Bueno, en realidad Autónomos no es una base de datos en sí misma, sino que es todo un servicio. Es un servicio que Oracle da en la nube. Entonces, Oracle se basa en el corazón de su producto de software de la base de datos, que en este momento Autónomos está en 19C, cuando queremos crear una base de datos autónoma, pero se basa en que esa base de datos está instalada en la infraestructura de Exadata y además potenciada con los servicios que Oracle provee en la nube, que son el data center automatizado, ¿sí? Todo, digamos, potenciado con Machine Learning, y todo eso es el servicio de Autónomos, ¿sí? Entonces, no es una nueva base de datos, sino que es un servicio. Bueno, entonces, bueno, ahí es donde está el mito, digamos, realmente de pensar que es algo totalmente nuevo, totalmente diferente, o que uno se puede bajar la base de datos autónoma. En realidad no es un software que uno se puede bajar porque está pensado para que sea, digamos, dentro del software de base de datos Oracle. Sin embargo, solo está disponible en la nube pública. ¿Eso es un mito o es una realidad? Bueno, vamos a ver que al comienzo solo estaba disponible en la nube pública, pero ahora también está disponible para tenerlo en nuestro data center con Oracle Cloud Customer. Nosotros tenemos la posibilidad de tener un servicio que es tener el Exadata dentro de nuestro data center, igual que toda la infraestructura del cloud, y poder usarlo a todo el servicio de la nube sin estar conectados a la nube pública de Oracle, ¿sí? Dentro de nuestro propio firewall. Bueno, entonces no está solo disponible en la nube pública, actualmente ya está disponible también para tenerlo dentro de nuestro data center. Ahora, sigue siendo el mismo concepto. Tenemos que instalarnos el Exadata y toda la nube, la infraestructura de la nube en nuestro data center. No es el software, sino es el servicio que lo contratamos así. Entonces,
Cuando vamos a crear una base de datos de autónomos, sí, hay diferentes opciones. Y la duda es, ¿son diferentes bases de datos? ¿Es un mito o una realidad que hay diferentes bases de datos? Bueno, cuando nosotros vamos a crear la base de datos autónomos, tenemos la opción de crear una Autonomous Data Warehouse, que fue la primera que salió disponible en el mercado. Luego, Autonomous Transaction Processing, que ya la tenemos desde hace un año. Y ahora salió hace muy poquitos días, la semana pasada, Autonomous JSON, ¿sí? Ahora, ¿son distintas bases de datos? No, es la misma base de datos. Es el software de base de datos Oracle. Lo que pasa es que son configuraciones diferentes que, según los parámetros, cómo esté parametrizada esa base, hace que sea más óptima para una carga u otra. Eso mismo lo tenemos hoy cuando todos los DBA que venimos de on-premise, sabemos que cuando vamos a instalar una base de datos podemos elegir entre el template de Data Warehouse, el template de OLTP, y son parámetros diferentes, e inclusive sabemos que se parametriza diferente para que tenga buena performance las diferentes bases. Entonces, Oracle puede darnos todo eso porque es una base de datos convergente. ¿Qué significa esto? Bueno, Oracle lo van a ver ahora mucho, esto de que es una base de datos convergente, porque a partir de 19C, además de incorporar los datos relacionales y no relacionales como JSON, que ya los había incorporado en la 12C, tiene todo lo que es Spatial y Graph libre, y además acepta diferentes tipos de carga, IoT, blockchain, machine learning. Tenemos ahora también tablas de blockchain que vamos a tener en la misma base de datos. Tenemos la posibilidad de hacer diferentes tipos de desarrollo, microservicios, por eventos, SaaS, etc. Bueno, la idea es que en la misma base de datos, configurada de diferentes formas para optimización, como vimos acá, que podemos crear 3 tipos de base de datos, podemos tener todo y es convergente con la misma base. Y esto es muy diferente a otros, a la competencia, digamos, que tiene una base para cada tipo de dato, donde tenemos que seleccionar qué usar, y en este caso nosotros podemos usar una base de datos relacional que le da mucha más potencia, por ejemplo, a la base JSON. Entonces, ¿son diferentes bases de datos? No, no son diferentes bases de datos. El software de base de datos es el Oracle Database 19C, que es único. Ahora vamos a la gran pregunta. ¿Es autónoma? ¿Es realmente autónoma? ¿No necesita DBAs? Esa es la siguiente pregunta. Bueno, vamos a ver lo más importante entonces, si es autónomo realmente este servicio. Bueno, ¿qué promociona ahora de autónomo? Bueno, por ejemplo, que se provisiona muy rápidamente, que en 5 minutos nosotros podemos tener una base de datos, que no necesitamos instalar el software, crear la base de datos, porque eso ya lo tenemos resuelto simplemente con una consola gráfica, si queremos, y hacer unos clics, definir nada más que la cantidad de CPU, la cantidad de memoria, bueno, qué tipo de base de datos, algunas definiciones que tenemos que hacer y ya la tenemos disponible. Bueno, realmente eso es así, yo lo he mostrado, inclusive vengo dando otras charlas sobre autónomos, donde he mostrado qué fáciles son esos primeros pasos para trabajar con autónomos, qué fácil es crear una base, qué fácil es tenerla en menos de 5 minutos disponible. Realmente eso es totalmente autónomo. Entonces, ¿qué nos está proveyendo ahora que con Autonomous Database? Es una base de datos multitenant, ¿sí? 19C, donde con esta arquitectura lo que nos da es una PDB para nosotros. En esa PDB vamos a tener el usuario admin, vamos a ser el administrador de esa PDB, ¿sí?
y vamos a tener acceso solamente a través de herramientas cliente-servidor, pero no acceso a la consola del servidor, ¿sí? No tenemos acceso a entrar al servidor donde está la base de datos. Esta base de datos que nos crea Oracle, la crea en un Exadata, ¿sí? Que en realidad está en rack con DataGuard, ¿sí? La idea no es para que tengamos realmente la base de datos en rack, sino es para proveernos toda, digamos, la plataforma de alta disponibilidad. Entonces, ahí tenemos el DataGuard donde se hacen los backups y todo esto está protegido a fallas de hardware, digamos, de software. Se hacen los parches, son del formato rolling patch, que quiere decir que van a aplicarse en uno de los nodos mientras el otro permanece disponible, y lo mismo al revés, después nos cambian de nodo y siempre tenemos disponibilidad. También, bueno, proteges contra fallas en un sitio, sí, o contra la corrupción de datos. Bueno, con respecto a el tuning, ¿sí? Este es un tema álgido porque hace muchos años que Oracle viene automatizando lo que es el tuning con el SQL, el Tuning Advisor, ¿sí? La idea es que cada vez va agregando más funcionalidades en su software. Entonces, ahora, por ejemplo, que de hecho ya desde la versión 11 tenía que los planes que adaptables que según la carga podían ir cambiando. Lo que se agrega es la indexación automática, ¿sí? Que cuando detecta que los top SQL los analiza, puede decidir si se necesitaría un índice, crea la metadata de ese índice invisible, verifica si funcionaría mejor con ese índice y si es así, lo activa. Bueno, todo eso ahora lo hace automático, pero también igual se podría, lo podemos desactivar, digamos, tenemos esa opción, pero bueno, en un principio lo hace automático. Entonces no sería ya necesario crear índices, particiones, compresión ni table space. Entonces, con respecto a los backups, eso es tal cual, lo hace. Ahora, con respecto a los backups, también. Los backups automáticamente, cuando creamos una base de datos autónoma, directamente nos genera un script de backup, en RMAN, obviamente, que nos backupea full una vez por semana e incrementales diarios. Y eso los retiene por un periodo de 60 días. Bueno, supongamos que nosotros estamos en una empresa, ¿no? Esto es lo que hace automático y realmente lo hace autónomo. Pero estamos en una empresa donde por regulación esos datos deberían quedar más tiempo. Nosotros podemos hacer eso porque hay un mundo de cosas y de actividades, de tareas, de técnicas que se pueden realizar en estas bases de datos. Así que después ya les voy a ir comentando más, pero todas esas dudas que les van surgiendo de si se puede hacer o no, las pueden ir planteando en Q&A, digamos, que luego las vamos a ir, al finalizar, las vamos a ir contestando. Bueno, entonces, otra tarea autónoma, por ejemplo, aplica los parches de seguridad. Sí, cada 3 meses sí salen los parches de seguridad, que son los PCU, que salen hace bastantes años, que están ordenados así, que salen cada 3 meses. Bueno, ahora lo que hace es aplicarlos. Cada 3 meses los aplica esos parches de seguridad. También hace monitoreos de la seguridad y limita a sus DBA, así que tienen
digamos, tienen la opción de ingresar a los container database, tiene implementado Audit Vault para que no tengan acceso a los datos, ¿sí? También encripta la base de datos y los backups también son encriptados. Las conexiones desde los clientes se hace encriptada por SSL también. Entonces, además de los parches de seguridad, están los parches anti-bugs, digamos que todos sabemos que existen parches que salen cada 3 meses también. Entonces, en estos parches se aplica Oracle directamente todos los parches. Bueno, con respecto a esto, en autónomos tenemos, digamos, la restricción de que no es como en una instalación donde nosotros manejamos los parches, que podemos decir, bueno, los instalamos los parches en test para que los prueben y después nos avisan, después de que probaron el aplicativo, lo pasamos a producción. Bueno, en este caso no, Oracle mantiene actualizadas las bases y en determinado momento nos va a decir que va a aplicar el parche, ¿sí? Pero es informativo. Lo que sí tenemos es cuando ante un cambio de versión. Por ejemplo, yo tenía la base de datos creada desde de 18C y me había aparecido, ¿sí?, una opción que cuando creaba una base de datos nueva, que podía clonar la que tenía y crear con un botón más que decía una opción que era un preview de la 19, ¿sí? Eso quiere decir que yo podría, cada vez que sale una nueva versión, puedo usar, clonar mi base de datos y usar en la preview de la nueva release, por ejemplo, ahora cuando salga 20C, para ir probando y testeando cómo funcionaría en el nuevo release, ¿sí? Hoy por hoy, por ejemplo, lo que es 20C todavía no está habilitado para los autónomos, pero las versiones sí de prueba son por tiempo limitado. O sea, yo no es que la voy a usar la preview y después me quedo con esa pasa a hacer producción, ¿sí? Sino que esa se la van a dar de baja, es un ambiente que nosotros tenemos para probar, pero que se da de baja después. O sea, no hay que usarlo para producción. Luego, ahora, hace muy poquito, también salió Autonomous DataGuard. ¿Sí? Esto quiere decir que cuando creamos nuestra base de datos, o inclusive, por ejemplo, si yo ya tengo una creada, puedo habilitarle el DataGuard. ¿Sí? Esto es tan simple como hacer un clic en una opción que habilita DataGuard. Entonces, ahí ya nos queda habilitado. Este DataGuard tiene la posibilidad, el DataGuard sí es el software de Oracle que permite ante fallas de un sitio, digamos, o de todo un nodo que levante en otro. Es la funcionalidad para Disaster Recovery. Entonces, lo que está disponible, sí, es hoy por hoy en autónomos en la infraestructura compartida. Ahora después vamos a profundizar un poquito más sobre eso, pero autónomos tiene la opción de trabajar en infraestructura compartida o en infraestructura dedicada, que es tener una Exadata para nosotros, ¿no? Bueno, en este caso tenemos la opción de hacer switchover manual, ¿sí? Por ejemplo, para probar un plan de disaster recovery, ¿sí? Como sería hacer el switchover, o sea que esto tenemos una base primaria y una base standby, y cuando la standby toma el rol de primaria, la primaria de standby, eso es el switchover, que es un cambio de roles controlado, donde ahí puedo probar cómo funcionaría nuestro disaster recovery. Bueno, eso lo puedo hacer manualmente y también se habilita con un clic. Automáticamente puedo hacer, Oracle automáticamente hace el failover, ¿sí? si detecta que está
actualizadas, que no se van a perder datos, se hace el failover. Si surge algún inconveniente, uno también puede hacer un failover manual. Bueno, como parte de esto les cuento que en realidad, digamos, que se pueda hacer un failover automático tampoco es nuevo, es algo que ya venía de otras versiones con el Observer. Digamos que en realidad lo que acá está Oracle es agregando funcionalidades a su servicio, que ya implementando ya opciones que ya estaban, ¿no? Muchas que ya estaban. Todo lo que es la automatización de la creación no estaba y eso lo agregó. Entonces sí realiza tareas autónomas. Ahora, ¿es totalmente autónoma? Bueno, lo vamos a ir viendo. O, por ejemplo, si no se necesita DBA. Bueno, entonces, yo les decía, otros mitos que hay es, bueno, escala sin cortes de servicio. Esto más que nada es una definición y está a tono de diferenciarse de la competencia, porque en otros cloud que tenemos bases de datos, si queremos escalar, no podemos hacerlo sin cortar el servicio. Entonces, en este caso, Autonomous Database, nosotros tenemos dos opciones para manejar Autonomous Database. Una que es en la infraestructura compartida, o sea, si yo me registro en el cloud de Oracle y pido una base autónoma en infraestructura compartida, la voy a tener en pocos minutos, ¿sí? En cambio, la otra opción es tener infraestructura dedicada. Ahí ya, digamos, la primera vez que la voy a pedir a mi infraestructura dedicada no es en pocos minutos, porque eso es que nos asignen una exadata. Y ahí vamos a tener que elegir si queremos un cuarto de exadata, medio exadata, todo una exadata. Bueno, cómo es lo que queremos, y obviamente es mucho más costoso. Y primero, bueno, vamos a tener que tener esa asignación antes de continuar. Pero cuando ya tenemos asignado nuestro ambiente, digamos, nuestra infraestructura, escala muy fácilmente. Entonces, ¿esto qué implica? Que si yo en algún momento tengo un pico, ¿sí?, de trabajo, o sé que, por ejemplo, supongamos, sé que es una base de datos que los últimos días del mes tiene la liquidación de sueldos y va a tener mucho mayor consumo. Entonces yo puedo hasta dejar programado, que eso también lo vamos a ver que se puede hacer, pero puedo dejar programado que para los 20 de cada mes aumente la cantidad de CPUs y el día 29, 30 o el 2 del mes siguiente baje de nuevo la cantidad de CPUs. Eso lo puedo hacer perfectamente. Entonces, además de que obviamente puedo estar monitoreando o en algún momento en particular alguien me puede decir, bueno, mirad, vemos que estamos consumiendo demasiados recursos, o sea, que está ya todo muy lento, que tendríamos que agregar más CPU, bueno, se lo podemos agregar. Cuando agregamos CPU, también se agrega automáticamente memoria, ancho de banda, ¿sí? Y la concurrencia escala en consecuencia, ¿sí? O sea, no es que vamos a ponerle esos parámetros específicamente, sino que directamente al aumentar la cantidad de CPUs, aumentan esos parámetros. Ahora, cuando bajamos, también todo disminuye. Y lo importante acá es que cuando nosotros trabajamos con servicios en la nube, lo que estamos pagando por lo que consumimos, ¿sí? Entonces, en realidad, si aumentamos la cantidad de CPU, vamos a pagar más. Lo que va a hacer es que los cortes son por hora. Entonces, eso facilita a que si en determinados horarios o en determinado momento aumento la cantidad de CPU y después lo bajo, después ya no nos va a cobrar solamente por habiendo disminuido por lo que estamos usando. También
Oracle tiene cuando creamos un Autonomous Database, tenemos la posibilidad, ¿sí?, de dejarle, que viene por default, la opción de autoescalamiento, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que va a aumentar automáticamente, si se requieren más recursos, hasta 3 veces la cantidad de CPU que tenemos definida, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una CPU, va a aumentar hasta 3, ¿sí? Y lo mismo en recursos de I/O, ¿sí? No de storage, sino de I/O, para darnos más alivio en lo que es la cantidad de recursos. Entonces, bueno, esa opción por default está habilitada y se puede activar o desactivar, ¿sí? También, porque como yo les decía, uno va a pagar por lo que consume. Tal vez en realidad nos está consumiendo más recursos, pero es una base de datos la que no amerita, ¿sí?, que se gaste más, o estamos en una época de que la empresa decide no invertir más, entonces que esté más lenta, y bueno, se pueden dejar sin activar esta opción. Bueno, entonces, ¿escala sin corte de servicios? Sí, escala automáticamente o manualmente, pero en ambos casos no necesitamos bajar la base de datos y en pocos minutos está disponible la base de datos con más recursos, o menos si estamos disminuyendo. Bueno, y acá es la gran pregunta, ¿realmente no se necesita DBA? Bueno, yo en esto les voy a transmitir mi experiencia. Yo encontré que hasta el momento hay muchísimas tareas para hacer, y lo que estoy viendo es que cada vez Autónomo se potencia más y tiene nuevas funcionalidades, y con las nuevas funcionalidades en realidad lo que vienen son más tareas. Obviamente, ¿va a haber que instalar la base de datos? No, no va a haber que instalar la base de datos. ¿Va a haber que instalar un parche? No. Pero hay otras tareas que hay que hacer. Por ejemplo, para conectarse desde los clientes, lo primero que tenemos que hacer es bajarnos las credenciales, ¿sí? Estas credenciales es para que la conexión sea encriptada entre el cliente y la base de datos, ¿sí? Además de bajarnos estas credenciales, ahora tenemos la posibilidad, sí, que también es una funcionalidad que salió hace muy poquito, que es Rotate, que quiere decir que en realidad va a permitir que vayamos cambiando esa credencial, digamos, la password que le ponemos en realidad a la credencial, para que cada tanto, digamos, caduque las que teníamos y que se renueven, ¿no? Esto es por seguridad. Un paso que sí o sí, digamos, en cualquier instalación saludable tenemos que hacer es que, ni bien creamos nosotros nuestra base de datos autónoma, ¿sí?, nos va a generar la base de datos, nos va a dar la posibilidad de tener admin. Nosotros le ponemos la password cuando creamos la base de datos, le vamos a poner nosotros la password de admin. Pero, ¿qué pasa? ¿Los usuarios, los desarrolladores van a empezar a desarrollar con admin? No, realmente ahí tenemos que crearle un usuario, tenemos que, o sea, dueño que va a ser dueño del esquema, por ejemplo, o usuarios personalizados. Tenemos que asignarle roles o crearle roles, asignarle privilegios. Bueno, por ejemplo, viene un rol que se llama DW Role, que es un rol que crearon, ni bien creado en la primera base de datos autónoma, que era DW, Data Warehouse, que en ese vienen muchos privilegios para desarrolladores y científicos de datos. Ahora, supongamos que nosotros estamos trabajando en una empresa donde la seguridad es estricta y se revisa exactamente qué cosas tiene ese rol, qué privilegios tiene, si uno quiere asignarle sí o no, todo eso. Bueno, pues se puede armar su propio rol. Eso no es ningún problema y puede aplicar la misma seguridad que en una base de datos que tiene on-premise. Otro tema, nosotros, por ejemplo, podemos querer en algún momento hacer un backup manual. Supongamos que vamos a
implementar bastantes modificaciones y queremos hacer un backup manual antes de implementar las modificaciones. Bueno, lo podemos hacer un backup manual, pero hacer un backup manual hoy por hoy no es un clic. Digamos, no es una tarea muy compleja, pero en realidad la primera vez hay que generar ciertas actividades en las cuales hay que generar un token para el usuario pueda acceder, hay que crearle en el storage object un cubo, ¿sí? En realidad para que pueda ahí, bucket es la palabra en inglés, para que ahí quede almacenado el backup que vamos a hacer, ¿sí? Hay que cambiar unos parámetros en la base de datos, hay que usar un package que se llama DBMS Cloud para hacer este backup y para crearle las credenciales, ¿sí? La idea entonces es que sí podemos hacer backup, pero sí se necesitan tareas de DBA. Esto que les estoy contando es un procedimiento que se hace una vez para dejar todo generado y después se ejecuta, pero realmente no es una tarea que no se necesite un DBA para hacerlo. Otra tarea que se necesita de DBA es crear los database links, por ejemplo. Nosotros al principio las bases de datos autónomas ni siquiera se podía crear database link, después se querían crear algunos. Bueno, ahora se pueden crear database link desde autónomos hacia otras bases de datos, por ejemplo. Bueno, esos database links se generan con un package que se llama DBMS Cloud, admin. Bueno, ahí permite con Create Database Link crear los database links, ¿sí? En realidad también permite crear database links hacia bases de datos heterogéneas, ¿no? Hacia otras bases de datos que no sean Oracle, que se acceden a través de un Oracle Database Gateway que se configura también. Y también se puede hacer crear bases de datos desde otras bases de datos hacia nuestra base de datos autónoma. Eso también es otro database link que hay que aprender a crearlo. Digamos, todo esto se hace con procedimientos nuevos, ¿sí? No es un create database link como lo veníamos haciendo, si bien el concepto es el mismo, hay varios pasitos que hacer porque en realidad las conexiones son segurizadas por SSL, ¿sí? Entonces hay que configurar la autenticación, ciertas cosas, y todo eso se necesita DBA. Bueno, también otra cosa que se puede hacer en las bases de datos autónomas es restringir el acceso por IP y por Virtual Cloud Network, ¿sí? VCN es una red privada que genera cada vez que tenemos servicios de Oracle en la nube. Lo primero que tenemos es una VCN que es donde van a estar nuestros servicios, ¿sí? Y bueno, entonces se puede restringir y ahí vamos a ir poniendo si queremos qué IPs pueden acceder y desde que están habilitadas para conectarse a nuestra base. Bueno, otra actividad que hay que hacer, por ejemplo, es crear directorios, sobre todo cuando trabajamos o con tablas externas o con o dejamos archivos. Bueno, para crear un objeto, ¿sí? En realidad se usa el Create Directory, pero nosotros no tenemos acceso al sistema operativo. Entonces, lo que va a hacer es automáticamente crearnos el file system, si no existe. O sea, si existe no da error, pero si no existe lo crea automáticamente al file system que estamos haciendo referencia en el directory. Porque no tenemos acceso, pero una de las cosas que sí podemos hacer es usar, por ejemplo, para ver lo que hay en el file system, nosotros creamos un directorio y si queremos ver lo que hay en el file system, podemos usar select asterisco, por ejemplo, from dbmscloud.listFiles, ¿sí? Entonces podemos listar los archivos que hay en este directorio desde el SQL, ¿sí?
Entonces, esto es como una apertura, digamos que si bien no tenemos acceso a nuestro file system, vamos a poder verlo. O sea, en vez de listar el directorio desde un comando unit, lo podemos hacer desde SQL. Como ven, esta también es una tarea de DBA. Entonces, tampoco es autónomo, por ejemplo, copiar archivos, supongamos, entre el Object Storage y los directorios. Nosotros dijimos, podemos crear directorios en nuestro server local, ¿no? Y también podemos tener archivos que traemos de interfaces en directorios. Bueno, y eso se hace, por ejemplo, con un package que se llama DBMS Cloud. Para eso tenemos el DBMS Cloud es muy potente, tiene varios subprogramas, digamos, procedures. En este caso, el getObject permite traernos un objeto, ¿sí? Desde acá donde dice Object URI le indicamos en realidad desde qué bucket en nuestro storage, nuestro Object Storage y el nombre del archivo, y a qué directorio lo queremos poner, ¿sí? Entonces, como ven, por ejemplo, esta es otra tarea que no está cubierta por autónomos, que son tareas que hay que ir haciendo en las bases de datos y que necesitan tareas técnicas, no son tareas de desarrollo. Entonces, después, todo lo que es la carga masiva, ¿sí? Cuando quiero cargar, o sea, ¿qué pasa? Para cargar un archivito, supongamos que quiero cargar o migrar una tabla de una base de datos a una base autónoma y es medio chico, y eso no es problema. En este caso podemos hacerlo hasta o de a una, si queremos hacerlo desde el SQL Developer. Pero el tema es cuando ya queremos importar datos o crear, digamos, algún job de base de datos para crear, digamos, hacerlo frecuentemente. Entonces, en ese caso, bueno, nosotros podemos usar este package de DBMS Cloud para cargar, por ejemplo, tablas desde origen texto, desde archivos de formato Hadoop como son el ORC files, el Parquet, Avro, inclusive desde DataPump. El origen, Oracle tiene la posibilidad, esto es muy importante porque no solo podemos traernos esos archivos desde un Object Storage de Oracle, o sea, no solo podemos tener un servicio de Oracle que se llama Object Storage y de ahí traernos esos archivos, sino que podemos traerlos también por ejemplo, desde Azure, desde el Blob Storage de Azure, o sea, desde otros clouds, o desde el Amazon S3, inclusive si teníamos en nuestra primera versión de OSI, ¿sí? Que era Classic, ¿sí? Algún Object Storage, podemos leerlo desde ahí también. La realidad es que de Classic tendríamos que ya haber migrado o estar terminando de migrar porque ya ahora estamos usando todos la nueva infraestructura, pero bueno, también tenía esa posibilidad de traerlo y queda habilitado. Bueno, también tenemos la posibilidad de cargar documentos JSON en Collection, ¿sí? Entonces, eso lo podemos cargar, ya sea JSON delimitados por salto de líneas o Collection directamente, ¿sí? Con el DBMS Cloud Copy Collection. Ahí también tenemos que hacer un scriptcito, el origen ponerlo acá cuando decimos dónde va a estar el archivo, cómo se llama y cuál es el Object Storage en el que lo tengo. Y bueno, en este caso es un JSON delimitado por salto de línea. Otra tarea que podemos necesitar hacer, ¿sí? Bueno, es copiar directamente una collection. Para monitorear, bueno, monitorear vamos a tener la consola OSI, ¿sí? Nos permite hacer monitoreos de nuestra base de datos autónomos
Y en la consola vemos la utilización de CPU, las secciones activas, los SQLs, la red, digamos, tenemos una visión de cómo está nuestra instancia. Pero si queremos manejar todos nuestros servicios o todas nuestras bases de datos autónomas o todas nuestras bases de datos en general, tenemos Oracle Cloud Management. Oracle Cloud Management tiene una visión global de todos los servicios que tenemos en el cloud, por ejemplo, y puedo tener, si tengo más de una base de datos autónoma, puedo ponerla ahí. Si tengo una base de datos que no es autónoma, también la puedo poner ahí, porque en realidad el Oracle Cloud Management es la evolución, digamos, de lo que era el Enterprise Manager, Cloud Console, bueno. En realidad, lo que sí, acá tenemos el Oracle Cloud Management para ver globalmente y después podemos bajar en detalle de una base de datos en particular. Y también tenemos todas las opciones para monitoreo. Entonces, como les decía, hay muchas tareas que yo he detectado hasta ahora que se siguen necesitando en las bases de datos autónomas. Por ejemplo, hacer los data pump export o import. Para hacer un data pump export hay que bajar los datos a un object storage, hay que configurarlo primero. Todo lo que es object storage, primero se configura la parte de autenticación, ¿sí? Porque, bueno, uno se tiene que conectar con un usuario y una password, por ejemplo, se conecta y bueno, eso se configura una credencial. Una vez que está configurado, pues ya se usa, pero quiero decir, son tareas que son técnicas y hay que hacerlas. Después también tenemos la opción de usar Data Pump Import e importar datos masivamente en nuestro Autonomous Database. Después, por ejemplo, resolución de problemas de bloqueo, o sea, la concurrencia. Cuando hay un problema de concurrencia, es que hay que resolver en el momento, hay que revisar ahí, matar una sesión o lo que sea. Ahí tenemos las herramientas gráficas que les mostré antes, se podía hacer o se puede hacer directamente por líneas de comando. Puede pasar que necesitemos recompilar objetos, por ejemplo, o hacer todo el plan de simulación de disaster recovery, switchando, aunque tengamos el Autonomous Data Guard, aunque sea autónomo, puede ser que necesitemos hacer las pruebas y todo eso va a necesitar nuestra intervención como DBA. Tenemos también para monitorear el monitoreo de SQL en tiempo real, el HH Analytics, para monitorear la carga, sacar reportes de AWR para analizar. Acá igual puse algunas de las cosas, porque la verdad es que son muchísimas las tareas que no están incluidas en la parte autónoma. Bueno, se pueden llegar a necesitar ejecutar estadísticas manualmente y se pueden hacer. En realidad el paralelismo y los hints en 19C cuando aparecen están por default deshabilitados, o sea, no los toman en cuenta, están deshabilitados, pero se pueden llegar a rehabilitar, ¿sí? Hay un tema importantísimo, es que se pueden crear tablas externas que estén en estos object storage, ¿sí? Esas tablas externas pueden ser particionadas. Inclusive puede ser que particionemos y una partición esté en la parte externa y otra partición esté en la base de datos, y esas se llaman tablas externas híbridas, ¿sí? Y es muy potente. Bueno, algo que no está acá, que también se puede llegar a necesitar, es que es muy importante, porque hay veces que hay bases de datos en los cuales el aplicativo que corre tiene algún requerimiento específico, y se puede, hay varios parámetros de la instancia que se pueden cambiar, ¿sí? Los que tienen que ver con la PDB. Para realizar todas estas acciones vamos a tener las herramientas cliente, por ejemplo, el SQL Developer, ¿sí? Que podemos conectarnos desde SQL Developer, el SQL Plus cliente, ¿sí? Recuerden, lo que no tenemos acceso nosotros es
a entrar y acceder al servidor, pero podemos entrar, podemos utilizar una herramienta cliente y entrar con nuestro usuario admin, que es el administrador de nuestra PDB. Y tenemos también, podemos usar el SQL-SL, que es un utilitario de código de línea, que es la evolución del SQL Plus, porque tiene muchísimas más funcionalidades, es más cómodo, tiene help en línea. Bueno, es, digamos, la nueva versión de lo que sería el SQL Plus, soporta todo lo que tenía el SQL Plus y tiene aún más opciones. También podemos administrar desde consola. En la consola gráfica que vamos a tener de la nube, vamos a poder parar y reiniciar, ¿sí? Vamos a poder hacer desde ahí, una vez que está todo configurado, el backup manual. Vamos a poder escalar o reducir, ¿sí? La cantidad de recursos. También podemos escalar la cantidad de storage, porque cuando creamos la base de datos le decimos cuánto storage queremos. Vamos a poder restaurar, bajar credenciales, monitorear performance, clonar la base de datos. Ahora hay una nueva opción que no está ahí, pero que también se puede hacer, que es renombrar la base de datos, ¿sí? Eso también se puede hacer. Viene un potente comando, digamos, que es el CLI, el OSI CLI, que es un Command Line Interface, que permite hacer una gran cantidad de tareas desde línea de comando. En realidad permite hacer todo lo que se puede hacer desde la consola y algunas funcionalidades más que tiene que se pueden utilizar desde un Windows, una Mac, un Linux, e inclusive tenemos dentro de la misma consola gráfica una opción para ejecutar desde Shell este comando. Y ahí, bueno, podemos automatizar, crear la base de datos autónoma, listarla. O sea, hay realmente un montón de opciones que podemos usar. Bueno, entonces, mi opinión en lo que es no se necesita DBA es que en realidad hoy, no sé qué va a pasar en un futuro. Hoy para autónomos no está planteado que no se necesite DBA. Lo que no se necesita es hacer ciertas tareas que se hacían antes, que las va a hacer automáticamente. Pero hay muchas otras tareas que sí hacemos los DBA que se siguen necesitando y que inclusive hay mucho por aprender, porque hay mucho por aprender para saber hacerlas desde la nube, desde autónomos, como les decía, desde crear database link que se hacen en diferentes, hay varias tareas, todo lo que tiene que ver con el package de BMS Cloud, con los objetos, con las tablas externas, tiene ahí, digamos, son muchas las actividades que nosotros tenemos que agregar. Luego, Always Free Autonomous Database. Vamos a ver si es un mito o una realidad que Oracle nos provee herramientas para directamente que nosotros podamos usar una cuenta totalmente libre y autónomos totalmente libres. Entonces, voy a ir cerrando porque ya me queda poco de tiempo, ¿no? Pero les voy a redondear el concepto nada más, que tenemos las cuentas que se pueden crear, en las cuentas pagas pueden crear 2 bases de datos autónomas sin consumir créditos y son realmente libres para siempre, son gratis. El free tier incluye otros objetos, otros servicios que no son solamente las bases de datos autónomas. En cuanto a las bases de datos autónomas, lo que tiene es que está pensado para que sea una base de desarrollo que es limitada, ¿sí? Las 2 bases de datos que se pueden crear pueden ser de cualquiera de los tipos, con cualquier mezcla de estas 3 que yo les dije, de Data Warehouse, OLTP o JSON, que son las que tenemos disponibles ahora. Hay diferencias entre las que son suscripciones libres y las pagas, ¿sí? Una base de datos autónoma
gratis tiene nada más que una CPU y 20 GB de disco, ¿sí? Y no se puede agrandar en forma gratuita, sino que si queremos más recursos tenemos que hacer un upgrade y empezar a pagar la suscripción. Que no hay problema porque ahí en todo el tiempo nos va a aparecer la opción de hacer el upgrade, si quisiéramos, y si nosotros solamente nos empieza a cargar si le damos que sí. Bueno, en realidad, si nosotros tenemos una suscripción paga, el mínimo es de una CPU y 1 TB de disco, y ahí sí tenemos la opción de autoescalar, por ejemplo. En la opción autónoma gratis tenemos nada más que 20 sesiones concurrentes, ¿sí? Mientras que en una suscripción paga no hay restricción. No podemos agrandar, como les decía, la cantidad de recursos si no pagamos la suscripción, ¿sí? Bueno, el Autonomous Data Guard no está disponible en la opción gratuita, ¿sí? Solo es para Share Infrastructure, ¿sí? O sea, para la infraestructura compartida. Y Oracle, si esa base de datos que creamos gratuita en 7 días no tiene actividad, la va a bajar, la va a parar a la base de datos, o sea, es pararla, que es bajarla, digamos, pero no es borrarla o terminarla, sino que si en 30 días no tuvo actividad, no la volvimos a levantar nunca, no la estamos usando, ahí sí la elimina, ¿sí? Eso es porque al ser gratuita mucha gente se crea base de datos para hacer alguna pruebita y después las abandona, y bueno, realmente es para que los recursos se usen eficientemente. En el caso de autónomos, la licencia está incluida, ¿sí? En el caso de suscripción paga, hay dos opciones muy importantes, que es que uno puede usar con licencia incluida, en el cual el costo es un poquito mayor, o usar licencias que ya tenga un premise, que está migrando esa base de datos y reutiliza, que es usar con bring your own license en inglés, que es usar su propia licencia y que es implementarla, esa licencia en la nube. Bueno, y otro punto muy importante de las bases de datos gratis, de la autónoma gratis, es que no tienen acceso a Oracle Support. Si tenemos un error, no podemos abrir un service request. En el caso de la suscripción paga, sí podemos. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que existen las bases de datos autónomas gratis para siempre, que son reales, que tienen limitaciones, pero porque en realidad son pensadas para desarrollo o para aprender, para acercarnos a esta tecnología, ¿sí? Entonces, sí existen estas cuentas. Bueno, ahora como ya estamos muy sobre la hora, vamos a pasar a las preguntas. Sí, sabes que yo tengo, capturé las preguntas, así que de repente Sí. capaz que les podemos responder después por, no sé, Twitter o directamente con los participantes, porque tenemos que arrancar con otra sesión y tenemos algún problemita para levantarla de otra forma. ¿Sí? Bueno. ¿Okay? Bueno. Así que Está les bien. agradecemos a todos. Muy linda, muy buena la presentación, Rita. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. A la gente que se unió, esto lo vamos a subir a YouTube. Y Rita se va a poner en contacto y va a responder las preguntas que tenemos acá en breve. Bueno, muchas gracias. Gracias a la UC por invitarme y gracias a todos los participantes. Y es una pena que no tenga tiempo de responderles en línea, pero se los voy a mandar por mail. Chao, chao. Chao, chao.